Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la séptima sesión pública de resolución de este Tribunal Electoral del Estado de manera presencial, convocada para esta fecha. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y saludo cordialmente a la magistrada y a los magistrados integrantes del Pleno y al secretario general de Acuerdos. A efecto de iniciar la sesión, le solicito, secretario general de Acuerdos, proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Con su autorización, magistrada presidenta, hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión de resolución presencial los magistrados Daniel Preciado Temiquel, César Salgado Alpizar y la magistrada Evelyn Rodríguez Sinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la ley orgánica de ese tribunal, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión de resolución. Le solicito, secretario, nos informe cuáles son los asuntos listados para resolver. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de resolución incidental, dos proyectos de acuerdos plenarios, un proyecto de resolución y dos proyectos de sentencias convenios, los cuales a continuación preciso. Resolución incidental derivada del JET 081 diagonal 2023, parte actora, José Ángel Romero y otras personas, autoridad responsable, Ayuntamiento del municipio de Tlalixtlaquilla de Maldonado Guerrero, asunto turnado a la ponencia 3. El asunto número 2 es el acuerdo plenario derivado del JET diagonal 027 diagonal 2025. El actor es Wilber Ramírez Rodríguez y la autoridad responsable es el Ayuntamiento de Juchitán Guerrero, asunto turnado también a la ponencia número 3, magistrada. El asunto número 3 es el acuerdo plenario derivado del JET 081 diagonal 2023. Actores José Ángel Romero y otras personas. Autoridad responsable Ayuntamiento del municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado Guerrero. Asunto turnado a la ponencia número 3. El asunto número 4 es la resolución derivada del JET 002 diagonal 2026. Actora Dulce Adilene Ortiz Garibay. Autoridad responsable, Comisaría Municipal de El Valle, municipio de Ayutla de los Libres Guerrero, asunto turnado a la ponencia número 3. Y los asuntos 5 y 6 son los convenios sentencia, diagonal 016, diagonal 2026 y el 017 de este año también. Los comparecientes son Fidel García Rodríguez, Daniel García Cortés, y también por la parte patronal, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Asuntos sumados a la ponencia 4 y 5 son los asuntos a tratar, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario general. Informo a la plenaria que, derivado de un acuerdo de este Pleno, se excluye de la lista el asunto correspondiente al expediente TEE-GEC, diagonal 002, diagonal 2026. Magistrada, magistrados, en términos de los artículos 30, 31, fracción segunda y 37, fracción segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, interpretados de forma sistemática y funcional, pongo a su consideración la lista de los asuntos a discutirse en la presente sesión. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor de la lista de asuntos con la exclusión del asunto reseñado por la magistrada presidenta. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. A favor. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, la lista de los asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados. A efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión, las cuentas con los proyectos que nos ocupan se realizarán por conducto del secretario general de Acuerdos. El primer asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución incidental relativo al juicio electoral ciudadano identificado con la clave 081 diagonal 2023, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario general de Acuerdos, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, señoras magistradas, señores magistrados,
Procedo a dar cuenta con el proyecto de resolución incidental relativo al expediente clave alfanumérica TEE diagonal G diagonal 081 diagonal 2023 al tenor de lo siguiente. Este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse respecto del incidente innominado promovido por el ciudadano Jerónimo Maldonado Vera y la ciudadana Mari Carmen Vázquez Chávez en su calidad de presidente municipal y síndica procuradora del Ayuntamiento de Tlalistaquilla de Maldonado Guerrero, respectivamente, mediante el cual solicitan se determine el cumplimiento sustituto de la sentencia emitida el 25 de septiembre de 2024 en el expediente principal en razón del déficit financiero que actualmente prevalece en el ayuntamiento citado. En el proyecto se advierte que la autoridad responsable o incidentista de manera medular sostiene que, al persistir la imposibilidad material del municipio para cubrir de inmediato el importe total de lo ordenado y al haber dado cumplimiento a las gestiones instruidas por ese tribunal, resulta plenamente procedente en este momento procesal oportuno el incidente de cumplimiento de sentencia a efecto de que esa autoridad jurisdiccional verifique las actuaciones realizadas. Asimismo, vincule a la Secretaría de Finanzas para el cumplimiento de la sentencia emitida en el asunto que nos ocupa. Asimismo, se advierte que la incidentista sostiene que, como base de su solicitud de vincular a la Secretaría de Finanzas para el cumplimiento de la sentencia, la insuficiencia presupuestaria para enfrentar el pago total respecto a las remuneraciones que resultaron procedentes a favor de las y los actores. En el proyecto se propone declarar improcedente el incidente promovido por la autoridad responsable en virtud de no haberse acreditado la imposibilidad relativa a una insuficiencia financiera para dar cumplimiento total a la sentencia emitida en el expediente principal el 25 de septiembre de 2024. Lo anterior es así en virtud de que la parte incidentista no aportó prueba alguna para tener por acreditada la insuficiencia financiera que torne imposible o inviable la ejecución directa de la sentencia y por lo que se requiera de un mecanismo de cumplimiento sustituto. Contrario a ello, la incidentista, a partir del mes de septiembre de 2025, ha consignado en vías de cumplimiento de sentencia ante este órgano jurisdiccional 4 títulos de crédito, los días 25 de septiembre de 2025, 4 de diciembre, 13 de febrero y 6 de marzo de 2026, títulos de crédito, cheque, nominativos que fueron consignados a favor del ex síndico procurador y un ex regidor, documentos nominativos que consignan la cantidad total de la condena individualizada y determinada en el caso del síndico procurador y el respecto al actor Carlos García Trinidad ha cubierto el 90% de la deuda total condenada, circunstancia que reduce significativamente la cuantía total de la deuda. Lo anterior se considera así, dado que de la concatenación y engarce que se hace de los títulos de crédito consignados por la incidentista con las actas de la sexta sesión extraordinaria de Cabildo, cuarta sesión extraordinaria y 20ª sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento Municipal de Tlalistaquilla de Maldonado Guerrero, Administración Pública Municipal 24-27, en las que se modifican los presupuestos de egresos de los ejercicios fiscales 2024-2025, hacen prueba plena para tener por acreditada la inexistencia de insolvencia financiera al no existir prueba en contrario de que la desvirtúe. Por lo tanto, no se encuentra justificada la necesidad ni la proporcionalidad para vincular a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno al pago sustituto. Asimismo, en el proyecto se considera lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han considerado que, para declarar la inejecutabilidad de una sentencia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece requisitos claros, consistentes en que la autoridad responsable ponga de manifiesto con pruebas fehacientes la imposibilidad de su cumplimiento o bien que su ejecución afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. Sin embargo, no es jurídicamente aceptable ni razonable que, en esta acreditación, aleguen circunstancias en las cuales las propias responsables se colocaron porque la imposibilidad jurídica o material se debe verificar por circunstancias ajenas a su voluntad.
Es decir, la incidentista no puede ni se debe colocar en una posición de irreparabilidad o bien en una posición que involucre el incumplimiento de la ejecutoria. Lo anterior, porque el cumplimiento de las sentencias, al ser de orden público, exige que las decisiones y acciones adoptadas no tiendan a propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a ese objetivo. En el proyecto se considera que el incidentista está obligado a dar cumplimiento a una sentencia, debe acreditar que la ejecutoria no puede cumplirse debido a factores externos, imprevisibles o ajenos a su control y no a omisiones culposas o dolosas, y que tal situación redunda en la imposibilidad jurídica y material para hacerlo, pues a pesar de haber realizado todas las actuaciones a su alcance tendientes al su cumplimiento, ello no fue posible, lo que haría, en su caso, excusable el incumplimiento. Criterio similar fue sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante criterio jurisprudencial en los que da cuenta de algunos casos en los que los países determinaron indebidamente la inejecutabilidad de sus sentencias con base en la supuesta extralimitación de la resolución o bien la violación a su soberanía interna. En esos casos, desestimó los alegatos y en el procedimiento de supervisión determinó que el incumplimiento sería materia del informe rendido ante la Organización de Estados Americanos. En esencia, la Corte precitada resolvió que 1. La inejecutabilidad de una sentencia no se podía determinar de manera unilateral por los países. 2. Con base en la definitividad de las sentencias y el principio de pacta sunt servanda, existía deber inexcusable de cumplimiento. 3. Sus decisiones eran definitivas e inapelables. Además, esos actos desconocen el principio de cosa juzgada internacional sobre una materia que ya ha sido decidida y deja sin efecto el derecho al acceso a la justicia. 4. No se pueden reabrir debates relacionados con la legalidad de las pretensiones que no corresponden a esta etapa del proceso internacional. Y 5. La postura que adoptaron los países en esos casos implicó un evidente acto de desacato. Finalmente, se considera que se admitirá una excusa en el cumplimiento de una ejecutoria cuando las razones hechas valer por la autoridad obligada al cumplimiento son suficientes para estimar que son susceptibles de disculpa. Si así fuere, le otorgará un término prudente a la responsable para cumplir con la ejecutoria bajo el apercibimiento de imponerle algunas medidas de premio. Por el contrario, el incumplimiento inexcusable conlleva el desacato de la sentencia y se actualiza, entre otras cuestiones, cuando es la propia autoridad responsable quien se coloca en el presunto supuesto de incumplimiento. En el proyecto se propone el siguiente punto de resolución. Único. Es improcedente el incidente innominado en términos del considerando tercero de la presente resolución. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, el proyecto del que se ha dado cuenta está a nuestra consideración. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Claro, magistrada. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinón. A favor del proyecto. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es proyecto de la Magistrada ponencia. presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de resolución incidental fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, secretario, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. El segundo y tercer asunto listados para analizar y resolver en la presente sesión se tratan de los proyectos de acuerdos plenarios relativos a los juicios electorales ciudadanos identificados con las claves 027/2025 y 081/2023, los cuales también fueron turnados a la ponencia Micarlo. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta. Con su autorización, señoras magistradas y señores magistrados. Procedo a dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia relativo al expediente con clave alfanumérica GEC/027/2025 al tenor de lo siguiente. El escrito de demanda fue presentado por el ciudadano Wilber Ramírez Rodríguez en su calidad de síndico procurador del ayuntamiento del municipio de Juchitán Guerrero en contra de ese ayuntamiento por la presunta omisión de convocar a sesiones, falta de pago de remuneraciones, obstrucción al desempeño del cargo y protección jurídica, así como violencia política y vulneración a su derecho de petición.
Derivado del estudio del sumario, se concluyó en la sentencia que era fundado el juicio electoral ciudadano respecto de la omisión de pago de las remuneraciones correspondientes a las 2 quincenas del mes de diciembre del año 2025 y las 2 quincenas del mes de enero del año en curso, así como la vulneración al derecho de petición relativo a la falta de respuesta respecto de la información solicitada mediante oficio WRR-PM-102-2025 de fecha 23 de julio de 2025 y a la gestión solicitada en el oficio SM-102-2025 de fecha 26 de junio del 2025, así como la relativa a la falta de respuesta a la solicitud de información formulada por el actor mediante oficio WRR-PM-070-2025 de fecha 13 de octubre de 2025. En cumplimiento a lo mandatado, la responsable exhibió ante este órgano jurisdiccional 5 títulos de crédito a favor del accionante que amparan el pago de remuneraciones de las 2 quincenas del mes de diciembre de 2025 y las 2 del mes de enero de 2026, así como los oficios SG-041-2026 y TM-005-2026, mediante los cuales da respuesta a los diversos oficios ya anotados, así como diversas constancias para acreditar que no le fue posible notificar personalmente al actor del juicio, solicitando a este órgano jurisdiccional realice la notificación correspondiente al demandante y se le tenga por dando cumplimiento a lo ordenado en la sentencia. En ese tenor, y derivado del estudio de las constancias antes señaladas, en el presente acuerdo plenario se considera que la responsable ha dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha 27 de enero del año en curso respecto del pago de las remuneraciones adeudadas al actor por el monto condenado, por lo que, como una modalidad de ejecución encaminada a hacer materialmente efectivo el sentido de la sentencia, se tiene a la responsable por ejecutando las acciones de pago descritas para la restitución del accionante de sus derechos político-electorales que demandó le fueron violentados y ante la imposibilidad de hacer entrega al demandante del pago de remuneraciones, exhibió a este órgano jurisdiccional diversos títulos de crédito, mismos que este órgano jurisdiccional los puso a disposición del actor para el cobro respectivo, como una protección de su derecho a una tutela efectiva judicial y la materialización de su reclamo. Asimismo, en el proyecto se tiene a la responsable por dando respuesta debidamente fundada y motivada a los oficios ya relatados de fechas 23 de julio de 2026 y por dando cumplimiento a ese punto de la sentencia de manera extemporánea en virtud de que mediante proveído de fecha 10 de febrero de 2026, la magistratura ponente ordenó dar vista y correr traslado al actor del juicio con copia simple de los oficios de respuesta número SG/041/2026 y TM/005/2026, considerando que de acuerdo con lo señalado por el ayuntamiento responsable, en la oficina que ocupa la sindicatura municipal no se encuentra personal alguno que pudiera recibir correspondencia oficial y que además no le fue posible localizar al actor, solicitando a este tribunal electoral su intervención para realizar la notificación correspondiente a la parte actora. Por otro lado, respecto del mandato de que la responsable formulara respuesta debidamente fundada y motivada al oficio número SM-102/2025 de fecha 26 de junio del 2025, del análisis a los autos del presente juicio de la ciudadanía se advierte que en los mismos no existe evidencia alguna respecto a que el ayuntamiento del municipio de Juchitán, Guerrero, a través de su presidente y tesorero, indistintamente, hubiesen dado respuesta al mismo, por lo cual se tiene a la autoridad responsable, ayuntamiento del municipio de Juchitán Guerrero, a través de su presidenta y tesorero, por incumpliendo lo mandatado en el inciso B del apartado de efectos de la sentencia respecto de este punto. En ese sentido, y con la finalidad de lograr el total cumplimiento de la sentencia definitiva y evitar la repetición de conductas que tiendan a obstaculizar la pronta administración de justicia en materia electoral, se propone hacer efectivo el apercibimiento formulado en la sentencia e imponer una amonestación pública a la presidenta y tesorero,
a través de quienes la responsable debe cumplir lo ordenado en la sentencia firme del Ayuntamiento Municipal de Juchitán Guerrero en términos del artículo 37, fracción segunda de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado, y se ordena requerir de nueva cuenta el cumplimiento de respuesta mandatado relativo a formular respuesta debidamente fundada y motivada al oficio SM-102-2025 de fecha 26 de junio de 2025, suscrito por el actor del juicio con el apercibimiento legal de imponer una multa en caso de incumplimiento. En consecuencia, toda vez que la autoridad responsable Ayuntamiento del municipio de Juchitán Guerrero, con las constancias referidas con antelación, no acredita haber dado cumplimiento total a lo mandatado, es por lo que se le tiene por cumpliendo de forma parcial la sentencia de fecha 27 de enero de 2026. En el proyecto se proponen los siguientes puntos de acuerdo. Primero, téngase la autoridad responsable Ayuntamiento del municipio de Juchitán Guerrero, a través de su presidenta, secretaria general y tesorero, por cumpliendo de forma parcial lo mandatado en la sentencia de fecha 27 de enero de 2026, emitida por este Tribunal Electoral en el expediente citado al rubro. Segundo, se requiere a la autoridad responsable Ayuntamiento del municipio de Juchitán Guerrero, a través de su presidenta y tesorero, dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha 27 de enero de 2026 por las razones y en los términos precisados en el presente acuerdo plenario. Tercero, se impone a la presidenta y al tesorero del Ayuntamiento Municipal de Juchitán Guerrero la medida de apremio consistente en una amonestación pública. Cuarto, se apercibe a la presidenta y al tesorero del Ayuntamiento del municipio de Juchitán Guerrero que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado, se les aplicará una multa a cada uno de ellos de 50 veces la unidad de medida y actualización. En otro asunto, procedo a dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano 81 del 2023 al tenor de lo siguiente. Este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse respecto a la solicitud de incumplimiento de la resolución de 25 de septiembre de 2024 dictada por este tribunal en el juicio electoral ciudadano promovido por las y los otrora síndico procurador y regidoras y regidores del ayuntamiento del municipio de Tlalistaquilla de Maldonado Guerrero por la omisión de pago de sus remuneraciones correspondiente al ejercicio fiscal 2023. En la precitada resolución, este órgano jurisdiccional determinó declarar parcialmente fundado el juicio y ordenó a la responsable realizar 3 acciones fundamentales consistentes en que, una vez realizada la notificación de la resolución en cita, en la próxima sesión de cabildo que celebre, 1. Aprobara la modificación al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024 e incluyera una partida presupuestal por las cantidades adeudadas a los ex ediles. 2. Levantar el acta de sesión de forma pormenorizada y una vez terminada la sesión de cabildo. 3. Proceder al pago total de las remuneraciones adeudadas. Perdón. Vinculando a los integrantes de la nueva administración municipal 2024-2027 a su cumplimiento, sentencia que fue notificada a la autoridad responsable el 12 de octubre siguiente. En el proyecto se considera y se tiene en vías de cumplimiento la sentencia del juicio al rubro indicado por parte del Ayuntamiento del municipio de Tlalistaquilla de Maldonado Guerrero en lo relativo a modificar el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal y para lograr el cumplimiento eficaz de la sentencia se autoriza un programa específico de pago para cubrir el monto total adeudado a las y los ex ediles que integraron el ayuntamiento precitado durante el ejercicio constitucional 21-24. En el proyecto se parte de la premisa facultativa respecto a que la función jurisdiccional no se limita a declarar el derecho, sino que exige procurar que éste se haga realidad, aun cuando existan circunstancias que incidan en la modalidad. Otra vez, una disculpa. Sino que exige procurar que éste se haga realidad, aun cuando existan circunstancias que incidan en la modalidad de su cumplimiento, reforzando con ello los principios de certeza, legalidad e igualdad sustantiva que sustentan la legitimidad del sistema democrático. Asimismo, se considera necesario que, para lograr el mayor cumplimiento
real y eficaz, efectivo de las determinaciones que se ordenan en cada una de sus sentencias, es ineludible ponderar las justificaciones y o las condiciones expuestas por el condenado, pues la ejecución de las sentencias debe realizarse atendiendo a las circunstancias jurídicas y materiales existentes al momento de su cumplimiento, siempre que ello no implique desconocer el derecho reconocido en la resolución firme. En el proyecto se considera que del contenido de las actas de la cuarta, sexta y 20ª sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento Municipal de Tlalixtequilla de Maldonado Guerrero, Administración Pública Municipal 2427, celebrada el 4 de noviembre de 2024 y de 2025, se advierte que entre los puntos del orden del día listados para esas sesiones se encontraba el relacionado con la modificación de los presupuestos de egresos para los ejercicios fiscales 2024 y 2025, respectivamente, en los que se determinó incluir de manera primaria la cantidad de 116,850 pesos distribuidos entre las 7 personas actoras, prorrateadas en 18 mensualidades, y en un segundo momento propuso incluir en su modificación presupuestaria de egresos de 2025 la cantidad de 70,000 pesos y en un tercer momento por la cantidad de 91,000 pesos de manera mensual para pagar de manera individual hasta arribar al pago total a cada actor, señalando que dicha modificación es porque los recursos disponibles se encuentran limitados, por lo que restringe la capacidad operativa y administrativa del gobierno municipal y que actualmente solo existe suficiencia presupuestaria en las partidas del capítulo 1000, servicios personales, específicamente en las partidas 111, 113 y 132, correspondiente a sueldos y salarios de los trabajadores, dietas, vacaciones y remuneraciones, y que ese esquema de pago era el único viable para hacerle frente al ordenado por el Tribunal Electoral. Para sustentar lo anterior, exhibió el dictamen financiero elaborado por el tesorero del precitado ayuntamiento. Del mismo modo, y en el proyecto se considera que la autoridad responsable ha exhibido a partir del mes de septiembre de 2024 4 títulos de crédito, cheque, el primero a favor del ex síndico mediante el cual cubre la cantidad total condenada y los 3 restantes a favor de un ex regidor con los cuales cubre casi totalmente el adeudo condenado. Se advierte un considerable avance en el cumplimiento de la condena, lo que evidencia una conducta orientada al cumplimiento de la sentencia y no una negativa absoluta o contumaz. Por lo tanto, en el proyecto se atiende a la argumentación justificativa vertida por el ayuntamiento y su conducta orientada al cumplimiento de la sentencia en uso de sus facultades contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y con la finalidad última de asegurar la ejecución de la sentencia que garantiza que los fallos se cumplan, considera viable autorizar a la autoridad responsable la programación mensual de pagos en favor de cada actora y actor del juicio, esto es, cubrir el adeudo individual en 3 exhibiciones mensuales. Mecanismo que de forma alguna modifica lo ordenado en la sentencia emitida el 25 de septiembre de 2024, en razón de que la naturaleza de la ejecución de una sentencia jurisdiccional y coactiva, cuyo objetivo primordial es materializar lo ordenado por el tribunal, garantizando el cumplimiento efectivo de los derechos políticos electorales del justiciable. Por lo tanto, el mecanismo propuesto como alternativa judicial privilegia la continuidad del esquema de pago ya iniciado por la autoridad responsable, resulta acorde con los principios de economía procesal, eficacia y no regresividad en la protección de derechos, pues evita que la ejecución de la sentencia se convierta en un obstáculo formal que retrase la satisfacción material del derecho. Finalmente, se precisa que la determinación adoptada por este órgano jurisdiccional no altera el contenido esencial de la sentencia emitida el 25 de septiembre de 2024, la cual se encuentra firme, pues no modifica el monto condenado ni extingue la obligación de pago ordenado a la autoridad responsable, sino que únicamente encausa su ejecución en atención a las circunstancias sobrevenidas después de su emisión, preservando íntegro el derecho reconocido. En el proyecto se proponen los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se tiene a la autoridad responsable en vías de cumplimiento de la sentencia emitida el 25 de septiembre de 2024 en términos de lo señalado en el presente acuerdo plenario. Segundo,
Se autoriza el pago programado solicitado por la autoridad responsable en términos de lo considerado en el presente acuerdo plenario. Tercero, se ordena a la autoridad responsable, Ayuntamiento del municipio de Tlalistaquilla de Maldonado Guerrero, a través del presidente como jefe de la administración municipal, a la síndica procuradora como representante legal del ayuntamiento y a las regidoras y regidores integrantes del cabildo con voz y voto, procedan a dar cumplimiento a la sentencia principal conforme a los efectos precisados en el presente acuerdo plenario. Cuarto, se apercibe a las y los integrantes del ayuntamiento del municipio de Tlaxtaquilla de Maldonado Guerrero que, de no dar cumplimiento al ordenado, se les impondrá de manera individual a cada uno la medida de apremio en los términos establecidos en el presente acuerdo plenario. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario general. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración los proyectos de acuerdo de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. A favor. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Son proyectos de la ponencia. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. Los siguientes asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión. Se trata de los proyectos sentencias convenio relativos del instituto, sentencias convenio instituto, identificados con las claves 016 y 017, diagonal 2026, los cuales fueron turnados a las ponencias a cargo del magistrado César Salgado Alpizar y de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta. Doy cuenta con los proyectos de sentencia convenio instituto números 16 y 17 de este año, promovidos por la representante legal del Instituto Electoral Local y dos ex trabajadores, quienes durante el tiempo que sostuvieron la relación laboral, el primero de ellos fungió como jefe de área temporal, adscrito a la Dirección General Jurídica y de Consultoría, y el segundo como auxiliar especializado, adscrito a la coordinación de recursos materiales y servicios del instituto del referido Instituto Electoral. Así, se tiene que el 24 y 25 de febrero del presente año, las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a esta autoridad jurisdiccional se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria, mismos que ratificaron ante la presencia judicial de la magistratura ponente el 11 y 12 de marzo respectivamente. De modo que, de un análisis integral a los convenios antes mencionados, este Tribunal Electoral encuentra legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la citada Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, en los proyectos de la cuenta se propone aprobar los convenios, elevarlos a la categoría de sentencias ejecutoriadas y los archivos de los asuntos como concluidos. Es la cuenta de los proyectos que se proponen, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración los proyectos de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación respectiva. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado ponente César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Sinol. A favor. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, los proyectos de sentencia fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. Al no haber más asuntos listados por tratar, siendo las 13:09, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes a todas y todos. Buenas. Buenas tardes. Gracias.